Buenas noches, estamos en un programa más con una cámara viajera, en el programa número 63 que tenemos el día de hoy. Tenemos dos invitados especiales que son el profe Ramón Ávila junto con su hija Juliana, que nos vienen a contar un poco cómo es trabajar para las escuelas rurales. Tenemos como conducción a Tiziana Abayay y en operación técnica al profe Carlos Aguirre. Tuvimos, gracias a Dios, la suerte de poder estar ahí y ayudar a ese tiempo. A veces organizar, como hacer un protocolo para... Hoy en nuestro programa nos visitan dos personas que trabajan, son docentes en la zona rural, como lo es el profe Ramón Ávila, muy conocido por todos, del sector de la escuela normal, y que lo acompaña su hija, quien es directora de la escuela número 227 del Cardón. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros la experiencia. Hola, buenas tardes para toda su audiencia. Agradecemos por la invitación, tenemos conocimiento del contexto y del programa, siempre lo hemos escuchado porque hemos tenido compañeros que ya han pasado por acá. Y bueno, me parece que es muy buena la propuesta, como usted decía, de poder conocer lo que es la realidad, la ruralidad, ¿sí? Si bien todos hablamos y muchos conocemos, pero bueno, hay que vivirlo. Más allá de que uno puede contar muchísimas cosas, hay que vivirlo. Bueno, en el caso suyo, Juliana, usted es mucho más joven Sí. que Ramón. No le estoy diciendo viejo a Ramón, pero Ramón ha sido un preceptor, o sea que cuando yo también estoy bastante grande. Yo me gustaría comenzar con Ramón en este caso, que nos cuente de cómo fue ese tiempo en el que decidió estudiar para docente, que hoy por supuesto lo tiene trabajando ya hace un tiempo, y bueno, y no solamente, sino que la alegría de trabajar con su hija. ¿Cómo fue ese tiempo de estudiante, Ramón, donde estudió? Bueno, muy buenas noches para ustedes y buenas noches para toda la audiencia de la radio. Bueno, si uno se pone a conversar de los tiempos que desde el principio podríamos estar hasta las 4 de la madrugada, ¿no? Porque yo no nací en el interior también, en un lugar llamado La Guada. Allí había un pueblo, una escuelita, donde solo se llegaba a través de caminos de herraduras y con aproximadamente 8 horas de viaje desde acá. En esos tiempos, estoy hablando de la década del 70 a principios de la década del 80, por aquellos años los alumnos solo salían de séptimo grado y luego emigraban a otras provincias en busca de trabajo, como San Juan, Mendoza, Buenos Aires. Y bueno, yo tuve la gran suerte, creo que fue una gran suerte, de que tenía un maestro que nunca me voy a olvidar, el señor Antonio Troncoso, que todavía vive, para quien le mando un saludo grande también en el día del profesor, del maestro y bueno, de los docentes en general, ¿no? Él siempre me inspiró a venir al pueblo a estudiar. En aquellos años yo recuerdo solamente 3, era yo, que venía de la escuela 132 de La Aguada, y 2 alumnos que venían de Villa Casana, de la escuela primaria, que era, me acuerdo, ya un profe que, si mal no recuerdo, está jubilado, Benito Pereira, y un maestro que también debe estar jubilado ya en el sur, el señor Ramiro Soria. Éramos solamente 3 que veníamos de la sierra a estudiar acá. Y bueno, bajé a este pueblo sin conocer lo que era un teléfono, sin conocer lo que era, por ejemplo, un inodoro. Bueno, y las chicas me miran porque el teléfono ni siquiera, bueno, podíamos hablar de un móvil, ¿no? Hablábamos simplemente de eso que parecía una manija para colocarse en la oreja, no lo conocía. Y bueno, cuando llegué acá, ingresé a la escuela normal, que todavía se encontraba sobre la avenida San Martín, y tenía muchas ansias de aprender muchas cosas, y tal es así que concurría hasta empezar el tercer año. Pero bueno, nosotros teníamos que viajar a trabajar a las uvas.
Y cuando viajé a San Juan a trabajar en la UBA, desde ahí conocí un tren que salía hacia Buenos Aires. Un día se me ocurrió irme a Buenos Aires, no sé por qué, como tenía la edad de estas niñas y seguramente tenía muchas locuras en la cabeza, porque creo que solo a alguien que está muy loco se le ocurre subirse en un tren con todo lo que eso significaba, y me fui a Buenos Aires a trabajar y aprendí allí un poco la profesión de lo que es la gastronomía. Y luego volví a Chepes, y a esto me recuerda a un cuento que dice que a veces hay que viajar lejos para descubrir el tesoro que tenés cerca. Y eso fue lo que volví acá y terminé la secundaria y luego empecé en el profesorado. Así empecé la carrera como docente. Bien. Hola Ramón, ¿cómo le va? Bien. Hola también para vos, Juliana. Una pregunta. ¿Cómo fue ese tiempo de estudiar la docencia? O sea, ¿qué lo motivó usted para comenzar lo que fue la docencia? Como le decía, un gran inspirador de esta cosa fue mi maestro de la primaria. Yo siempre digo que nosotros los maestros tenemos esa cosa de poder despertar en los chicos lo que querés hacer. Siempre le preguntamos y el chico dice, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser policía, yo quiero ser médico. Porque siempre está en el chico el sueño. Y a veces nosotros los docentes no nos damos cuenta que a veces somos el modelo de los niños, ¿no? Yo quiero ser como el maestro, me peino como el maestro, me visto como el maestro y a veces tenemos que saber captar ese tipo de cosas. Y eso fue lo que a mí me llevó a descubrir. Era un pequeño científico, como quien dice, ¿no? En la primaria, ir descubriendo. Solamente existían los manuales de séptimo grado, no me olvido, los Estrada, ¿cómo se llama? Los libros de lectura, que tampoco ustedes los conocieron porque eran libros de lectura que nos daba el maestro. Y bueno, de aquellas muchas revistas que ahora sería un gran desprecio, que era la Gaceta Marinera. Era un diario de tirada nacional, y bueno, que se imprimía allá por la época de la dictadura militar. Bien. Me gustaría, para Juliana, esto de compartir con su papá la docencia, preguntarle sobre dónde estudió, suponemos que acá, digamos, ya son, pero esto de compartir con su papá la docencia, y hoy no solo eso, sino también un lugar de trabajo. ¿Cómo la experimenta? ¿Qué sensaciones tiene? Bueno, nosotros siempre hablamos de esto, ¿no? Porque, bueno, yo desde que soy muy chiquita siempre quise ser maestra. Siempre supe lo que quería hacer, ¿no? Porque tenía a mi papá que era docente, tenía una tía por parte de la familia de mi madre que me inspiraron mucho. Y también por las posibilidades que teníamos cuando salimos del secundario, ¿sí? Yo estudié para maestra, luego terminé, comencé el profesorado de lengua y literatura, también soy profe de secundaria, y durante el transcurso de estudiar lengua y literatura, yo apenas me recibí de maestra, inmediatamente comencé a trabajar. Siempre digo que soy una bendecida porque no se da muy frecuentemente esto. Yo me recibí y comencé a trabajar de volante en la escuela, mi querida escuela 114, que allí aprendí mucho. En el 2019 tengo la posibilidad de recibir una suplencia en donde tenía varios lugares donde me podría tocar Desiderio Tello, Villa Casana, pero no. Justamente yo era la última que iba a recibir la suplencia y ya aparece el Cardón. Bueno, allí me decían las secretarias que era un lugar que era muy lejano, que iba a ser complicado llegar y todo lo demás, sin saber que allí trabajaba mi padre y el profe Rubén Ávila, que es por quien estoy yo, que él es el director titular de la escuela. Y bueno, en ese momento justamente en la escuela no había nadie, porque ellos estaban enfermos, no estaban acá, no se encontraban en la ciudad. Entonces, por un lado fue muy complicado y por otro lado no sabía si tenía que estar muy contenta
o muy triste porque mi padre estaba muy mal de salud en ese momento. Pero bueno, como siempre se dice, por algo me tocó ese lugar y bueno, tomé el desafío. Llegué un día a la escuela sola, en mi moto, como pude, porque si bien yo sabía, mi papá siempre me contaba, porque él estuvo siempre allí, pero no era lo mismo tener que llegar sola. Llegué, la escuela estaba sola, me hice cargo, gracias a todo lo que aprendí en la escuela donde trabajé de volante, y también porque tenía, gracias a Dios, me tocó un muy buen grupo de trabajo, de directores, entonces aprendí mucho. Siempre recuerdo el primer día que llegué, que estaban los chicos en el camino esperándome, y bueno, por eso siempre digo que es muy fuerte vivirlo, porque yo escuché muchas historias de mi padre. Siempre me contaba que era lejos, el contexto, cómo eran las familias y todo lo demás, pero no fue lo mismo llegar al lugar y conocer a la comunidad y que te cuenten de mi papá en este caso, de los profes que estuvieron allí, de todo lo que pasaron, de todo lo que vivieron durante tanto tiempo. Bueno, y hoy en día, La historia del camino. La historia del camino, que antes no había un camino, ahora sí, gracias a Dios, ahora tenemos internet, que es muy importante, tenemos luz, un sistema de luz, que antes no tenían eso ellos. Entonces esto hace que sea un poco más llevadero, ¿sí? El día a día. Yo actualmente me quedo en la escuela, hoy puedo decir que es mi segunda casa, que quizás estoy más en la escuela que en mi casa. Y todo eso conlleva descuidar a la familia, no ver a tus amigos, perderte de muchas cosas. Pero es una responsabilidad que tengo y bueno, yo soy feliz haciendo lo que hago. Si bien me cuesta, como todos los docentes rurales y también a los de la urbanidad, porque todos los docentes tenemos muchas cosas que vivimos, que solamente nosotros y nuestra familia lo saben. Pero sí, hoy trabajamos muy bien. Es muy lindo porque somos un buen equipo, nos ayudamos en todo. Si bien él cuenta con la experiencia, que es lo que yo necesitaba, y seguramente que yo puedo realizar muchos aportes nuevos, como lo que es el trabajo con las tecnologías, y trabajamos muy bien, gracias a Dios, y es buenísimo. Sin duda es algo que va a quedar para toda la vida. Ramón tiene la fama de un gran contador de historias. Sí. Así que seguramente que debe tener también grandes historias. Bien, ¿me puedes contar un poco cómo es la matrícula? ¿Cuántos Sí. chicos acuden? ¿Cómo es el pueblo? ¿Cómo es la gente? Nosotros trabajamos a 65 kilómetros de acá, de Chepes al sur, en Sierra, ¿sí? El lugar se encuentra en Sierra, incluso la escuela está arriba de una lomita, ¿sí? Escondidita. En cuanto al contexto, el lugar es hermoso, pero bueno, en la actualidad sabemos que hay muchos problemas con el agua, ¿sí? La gente se está quedando sin agua y eso hace que algunos tuvieron que venirse a Chepes, otros siguen ahí en el lugar porque, bueno, es su lugar de origen. La comunidad, buenísimos, siempre tenemos contacto. Ahí mi papá cumple un papel muy importante, ¿sí? Dentro de lo que es la comunidad, porque como somos los únicos que viajamos para ese lugar, ¿sí? Ayudamos mucho a la gente en cuanto al traslado, a llevarles mercadería. Incluso hay familias que tienen a sus hijos acá más grandes, que ya salieron y viajan al lugar a ver a sus familiares. Entonces, en ese sentido, yo siempre le digo a él que importante y qué bueno saber que cuentan con él, porque él hoy está cumpliendo una función muy importante en ese sentido. La gente es muy agradecida. Calculo que dentro de 3 años que tiene que jubilarse, que no sé cómo irá a pasar allí, si tendré que tomar el mando, pero o no, eso va a depender si es que me encuentro en el lugar o no, pero sí,
tratamos de ayudar en lo que podemos, en lo que es la comunidad y ellos a nosotros. El otro día, el sábado, entrevistamos al profe Jorge Arrañara, con Coqui, de la escuela de Cayana. Justamente él nos decía que es fundamental para las escuelas del interior el vínculo que establecen los docentes con la comunidad. Sí. Digo, sin eso es como que la escuela queda vacía, digamos. Sí, es verdad. Ramón, en esto usted, por supuesto que tiene ya, usted es casi de allá, digamos. Digo, conoce a todos. ¿Cómo es el vínculo con la gente de allá? Sí, ya que me recordaba usted anécdota, ¿no? Yo un día, cuando llegué a esa escuela, en la década del 90, leía un libro, había un viejo libro histórico allí con las páginas muy amarillas, y allá por el año, si mal no recuerdo, 61 creo, calculen que yo todavía no había nacido, había visitado esa escuela un supervisor de apellido Spallanzani, de La Rioja, y él escribía en ese libro que el Cardón era uno de los lugares más cerrados y más inhóspitos de la provincia de La Rioja. Y bueno, y que eso calaba hondo también en el acervo de la gente, en cómo era su forma de pensar, de actuar, hasta de alimentarse, ¿no? Porque no había forma de conservar la carne y todo, hasta la alimentación influía en eso de estar en un lugar con tan pocas posibilidades de llegar al pueblo, ¿no? Y bueno, también leí una frase que la hice muy mía, que fue que educar es transformar. Cuando uno está transformando algo, seguramente está educando, fundamentalmente en estas comunidades rurales. Y él decía, el inspector, en ese tiempo no eran supervisores, no había supervisores, la figura que controlaba, digamos, después de la dirección eran los inspectores. Y él decía que allí hacía falta llegar con un camino, con una huella. Y bueno, hice mía esa expresión, ese querer y ese sentir de ese inspector, y nos pusimos a trabajar con la gente para ver cómo podíamos trazar un camino por sobre de las lomas y poder llegar a la escuela. En el año, hice un pequeño proyecto en el año 2000, en el año 2002 empecé con un pequeño proyecto, en el año 2004, en junio del año 2004, tuvimos una muy buena recepción de parte de la municipalidad. En ese tiempo estaba, creo que el intendente Saúl, si mal no recuerdo, y bueno, y allí en junio del año 2004 se empezó con el camino. Los hombres de allí, una cosa, digamos, de tener en cuenta fue que muchos hombres de allí donaron muchísimas horas de trabajo, muchos días de trabajo donaron. Y en el año 2006 se inauguró la primera parte, y en el año 2008 recién tuvimos la suerte de que el camino llegara hasta la escuela. Y esto, si les sirve para la audiencia y para ustedes y para los más jóvenes, hay una palabra que se llama resiliencia, que de siempre de lo que siempre es malo, a ver qué podemos rescatar de eso. Y fue que se nos secó el agua. Se nos secó el agua, entonces de ese revés, de no tener agua para beber, es que tuvieron la necesidad de llegar con un camión hasta la escuela para poder proveernos de agua. Y así fue que, bueno, tuvieron que ir con las máquinas en el río y todo lo demás y poder hacer llegar el camino hasta la escuela, que fue eso allá por nunca lo voy a olvidar, un 5 de mayo del año 2008, se inauguró el camino ya llegando a las puertas de la escuela. Bien. Me gustaría que me cuentes cómo está conformada la escuela. Bien. ¿Qué servicios tiene? ¿Tiene internet, desayuno, comedor? Bueno, la escuela cuenta con luz. Si bien tenemos un grupo... No se escucha. Ahí. Ahora tenemos luz, tenemos internet, que gracias a la pandemia, como todos los acontecimientos que tienen algo bueno, también tienen algo malo y también algo bueno, perdón. Cuando sucedió lo de la pandemia, pudieron llegar a las escuelas y ahora contamos con internet, que es muy bueno. Eso fue muy bueno para la comunidad, porque no había forma de comunicarse.
Hoy sí, hoy podemos comunicarnos de una manera más tranquila con los chicos, con los padres. Agua, con respecto al agua, nos llevan desde el municipio. También eso siempre agradecemos porque todo es muy difícil. Es muy difícil llegar a la escuela por su contexto, ¿no? Entonces contamos con la ayuda de ellos, que son los que nos llevan el agua cuando nos quedamos sin agua, que realizan un trabajo muy rápido porque saben que yo prácticamente vivo allí. Bien. Con respecto a la matrícula, contamos ahora con 9 chicos, ¿sí? Si bien son pocos, pero son muchos para lo que es la ruralidad. Sí. Contamos con el nivel inicial. Tengo alumnos de nivel inicial, tengo alumnos de nivel primario y tengo alumnos de nivel secundario, que vendría a ser el ciclo básico rural, ¿sí? O la ESO, que se nombraba antes. Los chicos llegan hasta segundo año, que vendría a ser noveno de antes, ¿sí, no? Claro. Y al salir de ahí pasan a la escuela del Totoral o se vienen para Chepes. Bien. Algo también que quería preguntarte, que, bueno, mi mamá me mandó que te preguntara también, que mi mamá es muy fan de este programa, siempre lo escucha, era si vale la pena hacer tanto sacrificio por saber que hay pocos nenes que te esperan. Ver esas caritas de felicidad, porque como ustedes me contaron, son la alegría casi del pueblo, y vale la pena ir por tantas emociones, ver tantas caritas felices, saber que tienen clase, porque son chicos, la verdad, que aman la escuela. Mira, ese es un tema tan que a nosotros por ahí nos cuesta hablar. Si vos lo ves, ahora que estamos con esta lucha de docentes, ¿sí? Es muy difícil, tenemos muchos gastos, siempre tenemos que hacer algo extra para poder llegar a cubrir lo que es el combustible hasta fin de mes y lo demás. Pero si hablamos de vocación, que creo que es lo que tenemos la mayoría de los docentes, somos felices haciendo lo que hacemos. Nosotros hay días que vamos y van todos los chicos, y también hay días que vamos y va uno solo. Y quizás las personas nos dicen, hoy te fuiste porque te fuiste y tenés un solo niño. No, para nosotros ese día es un buen día porque al menos fuimos y le dimos clase a ese chico que llegó a la escuela. Entonces sí, vale la pena todo el sacrificio que hacemos por ellos. No solo nosotros, sino también sus padres, ¿sí? Lo que es la comunidad, la gente del municipio, que hace muy poquito llegaron con lo que es una jornada recreativa, nosotros nos pusimos muy contentos porque dijimos, es la primera vez que llegan y qué bueno, los chicos estaban muy contentos, entonces pudieron pasar un hermoso día del niño. Y nosotros nos quedamos con eso. Creo que la mayoría de las personas que realizan un servicio público así se quedan con lo que podemos brindarle a esos chicos, que lo más importante es el sacrificio de ellos. Nosotros llegamos en vehículo, pero nosotros tenemos a nuestros chicos que llegan caminando a la escuela. Y muchos de ellos viven muy lejos y hablamos de sierra. No hablamos de un camino normal como el de acá. Claro. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos en cuenta el sacrificio, primero el sacrificio que hacen ellos, después estamos nosotros. Porque nosotros viajamos con aire acondicionado, gracias a Dios, o viajamos con calefacción. Pero ellos se levantan muy temprano y salen de noche. Si bien nosotros también, nuestra jornada laboral en el verano comienza a las 5 de la mañana y para el invierno a las 6. Viajamos de noche, con el frío, con el calor, pero viajamos bien dentro de todo. Ellos no, ellos salen de noche de su casa, tienen que buscar a sus animalitos para poder llegar, o caminando. Entonces, sí, es muy sacrificado lo que ellos realizan para poder recibir la educación. Bien. Nos vamos a una pequeña pausa. Después continuamos con esta entrevista tan conmovedora que me están dando acá los dos. Y bueno, muchas gracias. Bien, volvemos después de este pequeño espacio de música. Y ahora me dirijo a Ramón, que tengo
Una pregunta es que me gustaría que me cuente alguna experiencia que haya tenido en el camino hacia la escuela, como es un camino un poco ahí difícil de pasarlo, sobrepasarlo, a veces tenemos que dejar los vehículos o cosas así. Quisiera que me cuente un poquito de alguna experiencia que haya tenido, que lo haya marcado. Sí, bueno, hay muchas anécdotas, imagínense, en casi 30 años de trabajo, hay infinidad, ¿no es cierto?, de experiencias y de anécdotas, pero lo que siempre recojo es que cuando vamos con los docentes de acá, tanto con mi hija o por ahí con los maestros especiales y todo eso, siempre vamos charlando, vamos hablando cosas y haciendo bromas, ¿ves? Y un día íbamos llegando a un lugar que se llama Agua Tapada, nosotros ahí dejamos el vehículo en aquel entonces, que desde allí teníamos que caminar todavía 4 kilómetros. Y antes de llegar, desde arriba de una cuestita, nosotros veíamos hacia el lugar de Agua Tapada una columna de humo, ¿no? Entonces le digo, mira, le digo yo, había un amigo mío ahí que se llamaba Seferino, le digo, mira, le digo yo, Seferino tempranito ya nos está esperando con un asado. Así bromeando, ¿no? Siempre hablando. Y bueno, cuando asomamos justo allí ya para las viviendas, nos encontramos con que una casa de allí, una vivienda, casualmente de este hombre del que yo mencioné, estaba envuelta en llamas. Imagínense que la gente en una total desesperación, nosotros pudimos hacer a través de nuestra experiencia que ya habíamos recogido del trabajo de los años, armar todo un protocolo, ¿no es cierto?, que era sacar a los chicos, poner a los chicos en resguardo, luego hacer una cadena porque había que traer agua desde un pozo balde, hacer una cadena y los más pequeños también ayudaban porque era fundamental el trabajo de ellos, pero no exponer a los chicos, ¿no es cierto? Entonces los más grandes podían lanzar el agua a donde realmente estaba el foco del incendio. Y bueno, en un momento improvisamos un protocolo para tratar de extinguir el fuego que desgraciadamente ya había consumido, por no decir el 100%, el 90% de la vivienda. Y bueno, recuerdo que yo tenía un teléfono en aquellos tiempos que nosotros le llamábamos los ladrillos, que eran unos teléfonos grandotes, y subiendo a la loma pudimos conectarnos con Chepes, pedir auxilio. Bueno, de ahí se hizo eco la radio. En ese tiempo no recuerdo si era esta radio, bueno, la radio que transmitían en ese momento. Y bueno, estaba el señor Carlos Cuello en ese momento, creo, en la radio, y él pudo hacerse eco de eso y hicimos una campaña porque la gente quedó prácticamente sentada debajo de un árbol. Recuerdo que la mamá nos decía que no nos viniéramos porque esa noche no tenían dónde dormir. Y le digo, no, nosotros nos vamos a ir al pueblo porque nosotros más tardar caiga la noche, nosotros vamos a estar acá y vamos a traer todas las cosas que ustedes necesitan. Pudimos llevar ese día, cuando terminó ese desgraciado día, pudimos llevar 3 camionetas llenas de mercadería, colchones, camas, mesas, sillas, todo. Nada. Bueno. Me emociona esto. Bien, está bien. Juliana, nos contabas, un poquito fuera de acá de la radio, que la escuela no contaba con ordenanzas. ¿Me podés contar un poco cómo es eso? Sí, bueno, nosotros cuando yo comencé contábamos con un personal de servicio general. Allí, sí, contábamos con un personal de servicio general que era un señor que estaba contratado en ese momento. Bueno, por algunas razones, el año pasado el señor tuvo que volver a su trabajo de origen, en lo que es respecto a los caminos, y nos quedamos sin ordenanza. Hoy en día nosotros cumplimos esa función. Nosotros tenemos que realizar el desayuno, realizar el almuerzo, limpiar la escuela, mantenerla, ¿sí? Mantenerla limpia. Entonces, por esa razón, suelo quedarme, ¿sí? Durante la semana. Y bueno,
se nos está complicando un poquito por el tema de que durante la mañana nos falta tiempo para realizar ambas cosas, dar clases y también atender a los chicos. Las dos cosas son importantes, sabemos, pero bueno, sería muy bueno que podamos contar con alguien que nos dé una mano y que para poder contar con alguna persona que pueda ayudarnos en la escuela, porque si bien, como te decía, son 9 chicos, ¿sí? La matrícula son 9, si bien son pocos, pero son muchos para lo que es la ruralidad. Y cada chico necesita su atención. Tenemos chicos, por tener chicos de jardín, chicos de primaria y chicos de secundaria. Entonces, bueno, eso, sería importante que alguien pueda darnos una solución con respecto a eso. Bien. Con respecto a lo que es el desayuno, el almuerzo, ¿cómo está conformado? ¿La copa de leche? ¿Cómo es el...? Nosotros contamos con la copa de leche y con el comedor. Bien. Los chicos, esto es muy importante en la ruralidad, porque sabemos que es complicado allá. Siempre los alumnos en ese contexto asisten justamente por esa razón también, ¿sí? Porque no deja de ser importante saber que van a tener su desayuno, su tacita de té calentita y su almuerzo todos los días. Bien. Entonces es muy importante contar con esto en lo que es la ruralidad. Es diferente a la urbanidad, que los chicos van directamente, tienen clases y vuelven a su casa. O tienen el desayuno, pero bueno, no es tan necesario como en la ruralidad. No sé si me hago entender. Sí. Bien, es muy importante para lo que es la comunidad, para los chicos de la ruralidad, contar con eso. Entonces, si bien no tenemos ordenanza y también se dice que no es del todo nuestra responsabilidad tener que cocinar y realizar tantas cosas por la responsabilidad con los chicos, ¿sí? Porque puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, lo hacemos con todo el gusto porque sabemos que es algo bueno para ellos, algo que los beneficia y que es necesario. Por eso es tan importante contar con una persona que nos ayude. Siempre lo digo desde el principio de año que vengo con esto. Bien, con respecto a la planificación de actividades dentro del aula, ¿cómo hacen para dividir el tema de las diferentes edades? Ya que, como me contabas, tenías nivel inicial, primario y secundario, que es hasta segundo año, ¿no? Sí. Hasta segundo año. ¿Cómo son las actividades? ¿Cómo planifican para el día a día? Bueno, nosotros, en mi caso, yo trabajo con nivel inicial, que bueno, en la ruralidad es así, al contar con plurigrado. Si bien no somos maestros de jardín, pero tenemos que realizarlo. Yo cuento con nivel inicial y con lo que sería nivel primario, excepto séptimo grado. Desde séptimo para arriba trabaja el profe, porque él es maestro tutor. Entonces él trabaja con séptimo y segundo año de la ESO. Bien. Así nos manejamos. Con respecto a Feria de Ciencias, ¿ustedes trabajan con Feria de Ciencias? Sí. ¿Hacen proyectos dentro del aula? Sí. ¿Alguna vez pudieron llevar un proyecto de Feria de Ciencias más lejos? Contame cómo fue un poco de eso. Sí, bueno, todos los años trabajamos con Feria de Ciencias. Es algo que está impuesto en el calendario escolar y lo tenemos que respetar. A los chicos les encanta incluso trabajar con distintos temas. Siempre tratamos de trabajar con algo que esté al alcance en su contexto. El año pasado, bueno, trajimos a los chicos para acá, estuvimos en una de las escuelas, lo que es la instancia zonal, y pasaron a Capital. Bien. ¿Cómo hicieron perdón que te interrumpa, el traslado? ¿Pudieron recibir ayuda con el combustible? ¿Cómo fue eso? Ahí, como te contaba recién, nosotros trabajamos con gente del municipio. Sí, con respecto a eso, sí. Siempre nos ayudan con el traslado de los chicos, porque sí es difícil. Nosotros tenemos que viajar muy temprano, buscarlos para poderlos traer. De acá los tenemos que llevar de nuevo cuando termine el evento, claro. Volvernos. Entonces eso implica un gasto importante, pero bueno, sabemos también que es muy importante para ellos
Muchas veces ayudamos nosotros, pero muchas veces también nos ayudan ellos. Bien, con respecto, ya que es septiembre, se viene primavera, se viene el Día del Estudiante, ¿han pensado algún evento para llevarlos a sus chicos? Sí, nosotros tratamos de que no se note la diferencia de la urbanidad con la ruralidad. Siempre eventos importantes los tenemos en cuenta, así tanto cumpleaños de los chicos, los distintos actos importantes que se deben realizar y también, por supuesto, el Día del Estudiante. Seguramente el día lunes vamos a trabajar con ellos porque ahora estamos con medida de fuerza, que es de público conocimiento, pero sí, siempre tratamos de brindarles lo mejor y de que ellos puedan pasar una linda jornada. Bien. Como para cerrar ya, a finalizar, que estoy muy agradecida que me hayan venido a contar un poco cómo es su día a día. ¿Quisieras decir algo para esas personas que quieren o están enfrentándose al camino y a la enseñanza rural, que es algo muy importante? Porque a veces las personas como te lo cuentan es una cosa, pero siempre hay que vivirlo, ¿viste? Sí. ¿Quisieras decir algo para que a veces como perder miedo, sí, ¿no? Nosotros siempre decimos más que todo a los chicos jóvenes que están desarrollando esta profesión. Sí, es difícil, es complicado. Nosotros salimos muy temprano desde acá y siempre salimos sabiendo que no sabes si vas a volver a tu casa porque es la cruda realidad. Pero bueno, lo hacemos con mucha vocación, ¿sí? Con mucho gusto. Si bien es muy sacrificado, nos quedamos con la satisfacción de saber que cumplimos con nuestro trabajo, de que estamos alegrando de alguna manera el día a día de cada chico que se encuentra en la ruralidad y de que tratamos de que ellos tengan las mismas posibilidades que tiene la gente de la urbanidad. Así que bueno, nos quedamos con eso. Y siempre invitamos a los chicos a que puedan estudiar esta carrera porque te deja muchas satisfacciones. Sabemos que hay muchos problemas con respecto al salario, que es sacrificado el llegar, que a veces no contamos con transporte, pero sí nos quedamos con la satisfacción y con todo lo bueno que obtenemos, porque esos chicos te dejan todo. Son personas tan respetuosas y tienen tanto amor para dar que siempre es una satisfacción contar con eso. Bien. Tengo una última pregunta que es para los dos. Un mensaje que se digan el uno al otro como compañeros de trabajo, más allá a veces de la relación de papá e hija, algún mensaje por su compañero de todos los días. Bueno, yo quería agregar a lo que decía Juliana antes de este mensaje, como dice usted, quería agregar dejarle si me permiten hacer un consejo, como sea, ¿no? Sí. Una idea a aquellos que van a ser docentes y que algún día van a pasar por la ruralidad. Que salgan desde la urbanidad pensando de que allá en el Cardón, en Agua Blanca, en Salana, en La Guada, hay un presidente de la nación, un ingeniero, un médico tal vez, que nos vaya a salvar la vida. Allí hay seguramente muchas almitas pensantes y a lo mejor hay un gran poder, una inteligencia que está por explotarse. Que se acuerden de eso y que ellos salgan a descubrirla. Ese es mi mensaje. Bien. Y después no sé qué le puedo decir a mi hija, que bueno, que se levante temprano. Nada, sí, ella es una gran trabajadora, responsable con su trabajo. Y bueno, que yo como padre, ¿qué puedo decir? Obviamente solo elogios, pero sí, la exijo a ella también, la exijo porque nunca se va a arrepentir de dar todo por esto. Hay que poner siempre en práctica esa palabra que se llama empatía, que a veces la pronunciamos mucho, pero que a veces queda solo en la declamación y no la ponemos en práctica. Ponerse del lado del otro
Y bueno, y que trate en lo posible de ser feliz, ¿no? Bien, Muchas gracias a ustedes. tu mensaje. No lo viste. Yo mi mensaje, primero es que Acércate. me deje de hacer rabiar. Pero bueno, no, yo siempre digo que para mí es muy importante contar con su apoyo, con su experiencia desde el día uno, y que bueno, me gusta trabajar con él y espero que sigamos así hasta que, bueno, no sé, hasta el momento que deba ser, ¿no? Y bueno, agradecerles a ustedes porque seguramente que este acontecimiento también va a quedar en nuestros recuerdos. Seguramente que en algún momento voy a estar más grande y voy a decir, ay, me acuerdo cuando fui con mi papá a una entrevista a la radio y hablamos de los chicos con los que trabajaba, mi primer trabajo, mi primer suplencia. Entonces es muy importante esta entrevista también para nosotros. Y por el hecho de que qué bueno que la gente pueda conocer un poquito más de nuestro trabajo y de lo que hacemos el día a día, y también invitarlos a que se sumen y que puedan hacer lo que nos deja una gran satisfacción. Bien, muchas gracias por haberse tomado este pequeño momento para venir a contarnos un poco y dar a conocer cómo es su día a día, ¿no? Me conmueve mucho ver el trabajo que hacen por algo que le ponen tanto corazón, tanta vocación, y bueno, y de esta manera cerramos nuestro programa número 63 acá de Otro Ladrillo en la Pared en la Radio Orión. Y bueno, gracias por haber venido y gracias a ustedes por habernos dado un poquito de esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.